que han preparado estupendamente, organizado, y agradecer también a Carmelo por su invitación a que yo modere esta mesa. Tenemos a 4 profesionales que se dedican a tratar varias de las características clínicas que presenta esta enfermedad. Esta tarde tenemos aquí un par de hándicaps. Bueno, en la mesa tenemos 2 o 3. Uno, la hora, que digamos que no es una hora ideal para trabajar, que no es la mejor hora. Otra, que debajo de esta luz estamos como grandes alumnos. Y luego que son 4 ponentes en una hora. Eso sí, por favor, les pido brevedad, no, que se ajusten al tiempo. Sean todos los extensos que puedan en 15 minutos. Tenemos la primera persona que va a exponer su ponencia. Es don José Bernardo Escribano Soriano, médico adjunto del Servicio de Neurología de la Resaca, especial dedicación en ictus y enfermedades neurodegenerativas, presidente de la Sociedad Murciana de Neurología. Ya sabemos que esto es una enfermedad neurodegenerativa, con lo cual nos viene muy al pelo un especialista en eso. Por favor. En el atril, por favor, y 15 minutos para cada uno. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Mensajero de la Paz, por invitarme a esta presentación. ¿Se oye? Ahora sí, vale. Entonces, digo buenas tardes. La hora es más, como ha dicho la compañera. Quería agradecer en primer lugar a Mensajero de la Paz que me invite a esta presentación. Hablar en público nunca es agradable porque tienes que prepararte, porque no conoces al personal, etcétera, pero bueno, una vez que ya empiezas, pues se da bien. Entonces, el tema de mi charla que me mandaron en el programa es actualizaciones y esperanzas en el tratamiento farmacológico del Parkinson, por supuesto. Entonces, tengo 15 minutos para decirlo. Podría empezar y terminar en el momento, decir que el tratamiento farmacológico del Parkinson es la L-Dopa y acabamos, o sea, y ya se terminó. Ese es el resumen de mi charla. Pero bueno, para continuar los 15 minutos, pues diré, por ejemplo, que este señor, no sabemos seguro si fue Parkinson, pero parece ser que era él, aunque no es seguro que esta foto corresponda a él. Vamos a hacer un poco de historia para que tengáis un poco más de cultura y veáis las vulnerabilidades de esta enfermedad. Que este señor era un médico inglés de cabecera, que tenía mucha afición por la psiquiatría y por la medicina de la mente, que además de ser médico era geólogo y que llegó más lejos como geólogo que como médico. Como geólogo, si investigáis, fue un gran geólogo. Lo que ocurre es que como médico tuvo la suerte, yo creo que la suerte, como pasa, de describir esta enfermedad. Él era aficionado como médico de cabecera a visitar a un psiquiátrico en Londres, y en el psiquiátrico le llamó la atención ver a unos enfermos que estaban paralíticos pero que temblaban. Entonces, él no llegó nunca a tocar a los enfermos, no los exploraba. Entonces no es como... Ahora también se explora un poco ya, pero había una época en la que hemos explorado mucho a los enfermos, ¿no? Él no los exploraba y entonces describió en un artículo muy bueno en 1817 lo que él vio: parálisis agitante, parálisis temblorosa. Él no describió muchas características de la enfermedad, puesto que, como digo, no llegó a profundizar con ello, y fue otro médico francés, Charcot, el que más describió mejor que él de su enfermedad. Pero la enfermedad de Parkinson hoy es un grupo de enfermedades que, aunque la primera y principal es la enfermedad de Parkinson idiopática, que como ha dicho la presentadora es neurodegenerativa, después se han descrito otros parkinsonismos neurodegenerativos mucho más raros, más complejos, más difíciles de diagnosticar y de tratar, que no sé si os sonarán algunos, como la atrofia multisistema, la parálisis suprarrenal progresiva, etc. Luego existen otros parkinsonismos secundarios a traumatismo craneoencefálico, como el famoso de Cassius Clay, el de Mohamed Ali, el boxeador, como
parkinsonismo secundario a enfermedades vasculares cerebrales, o sea, a ictus, a intoxicaciones como el manganeso, el mercurio, que pueden producir Parkinson, a medicamentos, muchos medicamentos que dan síntomas parkinsonianos, y por último también existe el parkinsonismo psicógeno. Con esto lo que quiero decir es que ante un paciente que tiembla y se mueve mal, lo primero que pensamos es que tiene Parkinson, pero hay que saber que existe la enfermedad de Parkinson idiopática y existen otros muchos parkinsonismos. La enfermedad de Parkinson idiopática, a diferencia también de lo que pensamos muchas veces, que se diagnostica por el temblor, no es así, sino que lo más importante y lo que no tiene que faltar nunca para empezar a decir que un paciente tiene Parkinson es que tenga bradicinesia, es decir, que tenga lentitud de sus movimientos. Y además de la bradicinesia debe tener una de estas tres características: rigidez muscular, temblor, habitualmente de reposo, pero también puede ser de movimiento, de actitud posicional, y trastorno del equilibrio. No he traído ninguna diapositiva por no complicar esto más, pero actualmente está muy de moda la aparición de síntomas parkinsonianos previos a los síntomas motores o coincidiendo con los síntomas motores, que son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Hoy, como los síntomas motores más o menos los tenemos muy sabidos y aceptablemente controlados, la aparición de otros síntomas como el estreñimiento, el deterioro cognitivo leve, la falta de olfacción, la hiposmia, los trastornos autonómicos como la hipotensión, ortostática, las caídas, es decir, que el Parkinson hoy se sabe que es una enfermedad neurodegenerativa, pero que no solamente afecta a vías motoras del sistema nervioso, sino también a otras muchas sistemas del sistema nervioso central. Es una enfermedad muy frecuente, que en Murcia calculamos que existen entre 1.500 y 2.000 pacientes. Es una enfermedad de personas mayores, es decir, cuando vemos a alguien con 25, con 30, con 35, con 40 años, con un síndrome parkinsoniano que sospechamos que puede ser una enfermedad de Parkinson, pues nos debe extrañar y tenemos que plantearnos mucho si eso de verdad es un diagnóstico de enfermedad de Parkinson o no. Porque habitualmente, como veis, el 90% de los casos aparecen por encima de los 50 años y casi todos por encima de los 60, 65. Es una enfermedad que tiene un diagnóstico clínico. Como yo le digo a los pacientes, cuando uno ve a un paciente con este síndrome, el paciente se tiene que fiar de lo que le diga el médico, de que usted tiene Parkinson o no tiene Parkinson. O lo que pasa muchas veces, hoy en día no tengo capacidad para poder decir si lo que usted me cuenta es porque tiene una enfermedad de Parkinson o no. Efectivamente, una enfermedad clínica que se diagnostica solamente hablando con el paciente y explorándolo, pues es peliagudo decirle que tiene Parkinson cuando ya se va a ir al ordenador o va a ver o conocer vecinos o otras personas que saben que es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Por lo tanto, hay que llevar también precaución con decir que tiene Parkinson. Pero tenemos algunas pruebas que pueden ayudar a diagnosticar el Parkinson. No las utilizamos siempre, fundamentalmente por lo caras que son, pero sí podemos apoyarnos en ciertos casos de duda, sobre todo en pacientes jóvenes, en una prueba que es el DAT-SCAN, que es como un escáner, pero de la dopamina, donde no es una prueba muy fiable tampoco, pero sí nos puede ayudar a ese paciente dudoso. Esto es un... ¿Dónde da el...? No, ¿dónde da para la luz? ¿La luz? Arriba. No. Mirad, esto es la iluminación de los ganglios basales cerebrales, que es la zona que se altera cuando un paciente tiene Parkinson. Esto es una persona normal, sería el lado izquierdo y el lado derecho. Si esto mismo lo vemos en un paciente parkinsoniano, vemos que este lado izquierdo, que va al revés, como si lo viéramos desde abajo, brilla más que el lado derecho. Esto en un paciente con clínica compatible es indicativo de que efectivamente podemos estar ante una enfermedad de Parkinson. Además del DAT-SCAN, el PET, que lo habría de nombrar mucho, el PET-TAC, que se utiliza sobre todo para la búsqueda de metástasis subclínicas en los pacientes con cáncer, también lo podemos utilizar para el diagnóstico del Parkinson, pero utilizando una sustancia que es la fluorodopa, y entonces podemos ver este paciente que tiene también una diferencia de intensidad de señal
entre el lado izquierdo y el lado derecho, que es bastante fácil de poder apreciar. Pero como digo, estas pruebas no las hacemos prácticamente nunca y lo que hacemos es, en principio, diagnosticar al paciente de un síndrome parkinsoniano, verlo periódicamente y en la siguiente semana o meses ver cómo va evolucionando con o sin tratamiento. Fundamentalmente, también quiero que sepáis que la afectación por la enfermedad de Parkinson es una degeneración de la sustancia negra, que es esta banda que tenemos. Esto es un corte del mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte más alta del tronco cerebral, que está situado entre los dos lóbulos temporales, y esta parte es el núcleo negro o sustancia negra que pierde sus células dopaminérgicas en el paciente con Parkinson, destiñéndose esta sustancia negra, y esto sería el mesencéfalo de una persona normal y esto sería de un paciente parkinsoniano. Hoy se sabe también que, aunque no sabemos lo que son los cuerpos de Levy, que son estos cuerpos argirófilos rosados que se encuentran en las neuronas, que son estos núcleos oscuros de la sustancia negra del mesencéfalo, no sabemos si esto es causa o efecto de la enfermedad, pero sabemos que el depósito de estos cuerpos de Levy es lo que da lugar a, o lo que aparece en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Pero como digo, no sabemos si esto es la causa o el efecto, la consecuencia de padecer la enfermedad. También quiero que sepáis que cuando un paciente tiene síntomas de enfermedad de Parkinson, ya tiene perdidas el 80% de las neuronas que se encuentran en la sustancia negra. Es decir, que la enfermedad de Parkinson tiene un periodo presintomático o preclínico que dura 10, 15 o 20 años. Es decir, que esa fecha, ese periodo de tiempo antes de los primeros síntomas, ya el paciente está teniendo pérdida de neuronas dopaminérgicas, es decir, de las neuronas que producen la dopamina de la sustancia negra. Bien, y en cuanto al tratamiento, decía al principio en plan irónico que lo fundamental era la L-Dopa. Todo el tratamiento que hacemos hoy del Parkinson es un tratamiento sintomático, porque no conocemos la causa de la enfermedad. Y dentro de los diferentes fármacos que tenemos para el tratamiento, la L-Dopa, que se introdujo en el año 60, cuando se empezó a ver que había una falta de dopamina en el cerebro de los pacientes con Parkinson, la administración de L-Dopa, con sus nombres comerciales diversos que en España tenemos todos, el Sinemet y el Madopar, es lo que mantiene más o menos útil al paciente durante muchos años. Las otras sustancias que utilizamos como tratamiento farmacológico, como el inhibidores de la MAO, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos o amantadine, son, como dicen algunos autores, el monaguillo que acompaña al cura. El cura es la L-Dopa y las demás sustancias son el monaguillo, pero fundamentalmente la L-Dopa la que mejora mucho a los pacientes con esta enfermedad. He querido traer una diapositiva de este señor, que es Carlson, que obtuvo el premio Nobel en el año 2000, pero que fue en el año 1960 el primero que introdujo el tratamiento con L-Dopa para los pacientes con Parkinson y al que muchos pacientes le deben su buena estabilidad. La L-Dopa tiene muchos problemas, tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. Fundamentalmente que, conforme va evolucionando la enfermedad, aparecen complicaciones del tratamiento con la L-Dopa, que se pensaba antes que era más del tratamiento, pero que hoy se sabe que es más por la progresión de la enfermedad. De manera que lo que pasa, para que lo entendáis fácilmente, es que mientras que al principio de la enfermedad un paciente toma fármacos 3 veces al día y mejora su situación motora, evitando el temblor y la rigidez, cuando va pasando el tiempo, este es un paciente al principio que una toma del medicamento lo mantiene 6 u 8 horas con una buena respuesta. Cuando baja de esta línea es cuando el paciente está rígido, en off, y cuando está en esta banda es cuando el paciente está bien, está en on. Conforme va pasando el tiempo, el efecto de la L-Dopa va disminuyendo, de manera que entre una toma y la siguiente, hay que acortar la siguiente toma porque deja de hacer efecto. Y además porque la misma cantidad de L-Dopa, de dopamina,
produce no solamente un efecto beneficioso, sino que sube por encima de un pico donde empieza a producir trastornos del movimiento, sobre todo discinesia coreica. Esto, en la fase avanzada de la enfermedad, se agudiza de manera que prácticamente en un par de horas termina el efecto de la medicación. El tiempo en el que se encuentra en estado ON es muy poco y la mayoría de ese tiempo encima está con discinesia. Esto es lo que ha hecho plantearse la bonanza o no de la L-Dopa en el tratamiento de la enfermedad, pero todo el mundo está de acuerdo en que hay que utilizarla, y hay que utilizarla lo antes posible. Entonces, se sabe que el fallo en que la L-Dopa produzca estos picos y valles tan al cabo de 5, 8 o 10 años de la enfermedad es debido a la administración de la L-Dopa de manera fraccionada, y que la administración continua de L-Dopa puede ayudar a que el paciente se mantenga durante más horas en ON y no dé lugar a episodios de discinesia. Entonces, el mejor tratamiento que tenemos hoy en día para hacerlo así es utilizar la levodopa intraduodenal, lo que se llama la duodopa, que muchos seguro que lo conocéis, que también se está utilizando ya en la región de Murcia y que consiste en realizar una PEG al paciente sobre una gastrectomía percutánea y con una bomba de perfusión administrar durante todo el día, se respeta la hora nocturna, L-Dopa de manera continua. Pero el siguiente tratamiento que debéis conocer y que se está utilizando también en esta región mucho más que la L-Dopa porque tenemos más experiencia es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico del Parkinson consiste en colocar un electrodo en el núcleo subtalámico, que se ha visto que es un lugar que al producir un estímulo de ese electrodo en dicho lugar, este núcleo está como si dijéramos exaltado en el Parkinson, por lo cual inhibimos la actividad del núcleo subtalámico que está justo por encima de la sustancia negra. Esto conectado a un cable y a un generador que se encuentra en una tabaquera subcutánea. Esto, que es lo que se llama estimulación cerebral profunda, consigue que si antes del tratamiento el paciente, como habéis visto antes, estaba muy poco tiempo en ON y con mucha discinesia, después de la cirugía lo que se pretende es que esté mucho más tiempo en ON y con menos discinesia. Esto llevamos casi 100 casos hechos en el Hospital de la Risaca con estimulación cerebral profunda y con muy buenos resultados. Pero el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson no es la solución definitiva. Se utiliza en pacientes parkinsonianos avanzados con complicaciones secundarias a la evolución y al tratamiento crónico, pero que aunque ya tenemos una experiencia de 5 a 10 años y están bien, pero la enfermedad sigue avanzando y no evita el tratamiento médico. Únicamente quiero decir ya dos palabras en que sepáis que se están haciendo avances en tratamiento nuevo para la enfermedad de Parkinson, que fundamentalmente es la terapia génica con vectores genéticos que se inyectan dentro del cerebro para que el cerebro produzca dopamina, o también con células madre que tienen la misma misión de provocar el aumento de dopamina, de estimular a las células que quedan en la sustancia negra para que ésta produzca dopamina endógena sin tener que utilizarla externamente. Y un artículo que quería comentaros ya para terminar, y es que si alguien de vosotros, que me imagino que sí, conocéis un nuevo fármaco que es la lisinatida o exenatida, que es este fármaco nuevo que se utiliza para la diabetes y obesidad, que se pincha cada día, ¿conocéis el fármaco ese? Que se está utilizando últimamente para el tratamiento de los diabéticos tipo 2 obesos, que mejoran la diabetes y encima pierden peso, no sé si lo conocéis, ¿no? Que se llama lisumia, ¿no? Bueno, pues se ha visto que los mecanismos, eso es como un glucagón. Esto es muy reciente, es de este mes prácticamente. Pues se ha visto que ese mismo tratamiento, y esto me enteré ayer y os lo traigo para que lo sepáis, porque se ha visto que ese mismo tratamiento es útil en la enfermedad de Parkinson. Y de hecho, esto lo comentamos ayer en nuestro servicio, nos dio muchísima alegría comprobar que la primera autora de estos artículos, que la veis ahí, que no sé quién es, pero ahora lo diré, que no la conozco personalmente ni a mí, que es Icía Avilés Olmos, pues es de Murcia, es de los Alcáceres, es una neuróloga murciana que está trabajando en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery en Queen Square en Londres,
y que lleva una línea de investigación con todos estos compañeros. Ella es muy joven, tiene 30 y tantos años, y lo que han visto no solamente desde el punto de vista experimental, sino también han presentado este trabajo con muy pocos enfermos, son 50 enfermos parkinsonianos, a 25 le dieron este tratamiento, la lixumia, y a 25 no, y al cabo de un año han visto, esto es el aspecto cognitivo, estaban mucho mejor desde el punto de vista cognitivo con el fármaco que sin el fármaco, y esto desde el punto de vista motor. La escala UPDRS, parte 3, que es la parte motora de la enfermedad, o sea, es la escala que valora la parte motora de la enfermedad, que cuanto más alta es, el paciente está peor. Ya veis que al cabo, esto es 24 semanas, o sea, esto es 6 meses, no es un año, esto es en 6 meses, ya veis la diferencia significativa que hay entre los que tomaban el fármaco y los que no lo tomaban. Lo que yo quiero decir con esto es que, aunque he puesto aquí dos frases contradictorias que me gustan. Una, esta, que es la famosa Carpe Diem de Horacio, que en castellano significa: mientras hablamos, huye envidioso el tiempo, coge el día de hoy y no confíes en el mañana, Carpe Diem. O también esta: quienes dependen de la ciencia y de la técnica saben que cualquier tiempo futuro será mejor. Es decir, que a pesar de que hoy es una enfermedad progresiva, de causa desconocida, y que efectivamente no tiene curación, pero como otras muchas enfermedades crónicas, pero hoy ya tenemos enfermos de Parkinson con 15, 18 y 20 años de evolución, los tratamientos van apareciendo continuamente, y es una enfermedad que yo espero que en unos años podamos tener la causa y el tratamiento curativo de la misma. Muchísimas gracias. Es muy interesante la charla del doctor Escribano. Bueno, solo un morquito de moda la siguiente que va a intervenir es Eloína Valero Merlos, que es máster en investigación sociosanitaria, licenciada en antropología social y